estado multidimensionalmente, de ser creado, de ser deconstruido y de ser recreado infinidad de veces, dependiendo pues de diferentes coyunturas espaciales, temporales y por supuesto también coyunturas disciplinarias. Es decir, la justicia no se entiende de la misma forma si apelamos a la historia, si apelamos a la política, si apelamos a la cultura o si aplicamos incluso a la ontología o la epistemología. Derivado de eso, entonces, me parece importante pues discutir a la luz del contexto y la coyuntura actual cuál es la importancia que tiene la comprensión colectiva de la justicia y sus implicaciones sobre la desigualdad. En ese sentido, pues, independientemente de cuáles sean las diferentes posturas dentro del espectro político, me parecería acertado que se busca siempre el bienestar colectivo, se busca siempre el bienestar común. La situación es cómo llegar a ese bienestar colectivo. Es decir, podemos estar todos de acuerdo en que lo que se esperaría de una sociedad es incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos. La problemática viene cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo ya sea desde la izquierda, desde el centro, incluso desde la derecha, se pretenden construir proyectos que conduzcan a este beneficio colectivo. Y pues como parte de esos debates, de esas discusiones, pues las aportaciones de Dubet son fundamentales desde la sociología, pero bueno, como lo comenté en un principio, pues también podemos abarcar otras disciplinas. Ahora, la premisa fundamental de Dubet para hablar de la justicia, pues es que el discurso dominante tiene que ver con esta idea que surge desde la Revolución Francesa relacionada con el mérito en tanto acción individual que de alguna manera pues rompe con el ancien régime, estas estructuras políticas, culturales, en las que una persona que nacía en cierto estatus social pues estaba condenada a permanecer en él para toda su vida. Esta ruptura que viene a partir de la Revolución Francesa con las ideas de ilustración, pues implica que las personas dejan de ser sirvientes, dejan de ser vasallos y se convierten en ciudadanos, lo que les dota pues de una dualidad que consiste por un lado en derechos y por otro lado también en obligaciones. Parte de esos derechos implica la posibilidad de alcanzar su propio destino por justamente sus propios méritos, es decir, uno ya no es dependiente del destino que pues la coyuntura histórica le haya dotado, sino que en función de sus propias capacidades, sus propias habilidades, puede llegar pues hasta donde incluso Barack Obama lo dijo en su momento, hasta donde los sueños lleguen, ¿no? Hasta donde los sueños alcancen. La cuestión es que ese paradigma, pues basado en el mérito, tiene implicaciones estructurales que no siempre son analizadas desde esa narrativa y que son las que justamente Dubet pone en duda. Es decir, si este discurso dominante relacionado con el mérito está basado en que para que haya movilidad social y para combatir la desigualdad tiene que haber igualdad de oportunidades, pues Dubet lo pone en duda, ¿no? Relacionándolo con cuestiones como el capital cultural, como el capital social y con otro tipo de atavismos que influyen en la manera en que los individuos llevan sus trayectorias. Como ejemplo de esto, pues está lo que sucedía en la antigua Roma. En los primeros años del imperio, el ejército empezó a profesionalizarse y los miembros del ejército pues eran hijos de patricios, eran hijos de ciertas cúpulas dominantes y de alguna manera se pensó que era mejor abrir las posibilidades de entrar al ejército hacia todos los ciudadanos romanos, pues para de alguna manera incrementar el potencial. Pero la cuestión es que cuando se abrió esta competencia para el resto de los ciudadanos romanos, pues se dieron cuenta que los candidatos que seguían formando parte del ejército eran los mismos, eran los hijos de los patricios. Y al analizar por qué, pues se dieron cuenta que los hijos de los patricios estaban mejor alimentados, tenían mejor salud, eran más fuertes y pues tenían mejores condiciones para poder ocupar estas posiciones. Lo que llevó a pensar que no es suficiente con abrir la igualdad de oportunidades, sino que tiene que haber algo más profundo, más estructural, para que de alguna manera la competencia fuera evidentemente más justa. Es decir, la igualdad de oportunidades se basa en la idea de que la justicia implica que todos tengan la posibilidad de competir. En ese sentido, ser justo implica que las reglas sean las mismas para todos, independientemente de que seas hijo de un cortesano o hijo de un vasallo, tienes la misma oportunidad de competir. Pero en la parte sustantiva, al momento de estar directamente en la competencia, pues estos atavismos relacionados con el origen, incluso con otro tipo de condiciones como la etnia o incluso el sexo, pues de alguna manera condicionan
y hacen que el camino en la pista no sea igual. Es como decir, si alguien juega una partida de tenis, pues lo ideal sería que la cancha fuera la misma para todos, ¿no? Pero si de un lado la cancha tiene agujeros o la raqueta de uno de los que juegan tiene huecos en el tejido, pues evidentemente, aunque las reglas sean las mismas para todos, los resultados no van a ser óptimos porque no están en las mismas condiciones. Ahí es cuando Dubé introduce la cuestión de la igualdad de posiciones. La igualdad de posiciones tiene que ver con disminuir las distancias sociales, es decir, disminuir la distancia entre las clases sociales, entre los ingresos, entre las posibilidades. Como parte de este discurso meritocrático, se ha dicho que la escuela es un mecanismo nivelador de las desigualdades, en tanto que la escuela es una institución en la que todos los estudiantes, independientemente de su origen, reciben la misma formación, hacen las mismas tareas y tienen los mismos profesores, pues de alguna manera equilibraría estas desigualdades de origen. Pero la realidad es que no es así. No todos los estudiantes tienen el mismo capital cultural, no todos tienen el mismo capital social, no todos tienen el mismo apoyo familiar. Y esto se ve, por ejemplo, desde la primaria. Aquellos niños que tienen el apoyo de sus padres para realizar tareas, incluso, no sé, para llevarlos a cursos extracurriculares, pues tienen un bagaje cultural más amplio, más fuerte, más sostenido en comparación con aquellos pues que vienen de familias que quizás sean disfuncionales o que porque los papás tienen que trabajar todo el día no tienen ese apoyo. La igualdad de oportunidades entonces es un fallo en este sistema, porque si bien las reglas son las mismas para todas, las condiciones operativas, las condiciones sustantivas no son iguales, debido pues justamente a esto que vamos a llamarle trayectorias de origen, ¿no? Las trayectorias de origen que tienen diferentes personas con base en sus propias identidades, pues condicionan esta competencia. Entendiendo la justicia en un sentido aristotélico, como dar a cada quien lo que merece, pues la competencia entonces no es justa, porque no todos los participantes están en las mismas condiciones. Es como si en una competencia de 100 metros plano, pues pudiésemos a competir a Usain Bolt contra mí. O sea, las reglas son las mismas, ¿no? La pista es la misma para todos. Incluso yo podría tener unos tenis Nike como los de él, ¿no? Pero claramente al momento de competir él va a ganar fácilmente, porque las trayectorias son diferentes, las condiciones son las mismas. Lo que plantea Dubet entonces es que para corregir estos fallos del discurso meritocrático de igualdad de oportunidades hay que intervenir desde el Estado. Perdón, hay que diseñar políticas públicas, hay incluso que modificar las estructuras culturales para que se logre la igualdad de posiciones. Él dice que la igualdad de posiciones no implica, pues en un sentido completamente figurativo, que todos estemos igual, sino que las distancias sociales se reduzcan, que los salarios no sean tan dispares. Él menciona la palabra abismo, ¿no? Que ese abismo social que existe entre las clases sociales no sea tan insondable, sino que la posibilidad de que las personas que compiten por puestos, pues realmente sean sustantivas, porque no es suficiente con que las reglas sean las mismas, tiene que haber también un incremento en las posibilidades de ganar. Eso entonces lo plantea Dubé para poder disminuir la desigualdad que existe en las sociedades. Ahora se preguntará, en el discurso meritocrático basado en igualdad de oportunidades, pues esta diferencia, esta desigualdad tendría que ser justa, ¿no? Porque los premios y recompensas derivados de una competencia así, pues estarían basados justamente en el mérito propio, en lo que cada quien hizo o dejó de hacer para ganar o no un puesto. Pero esto tiene diferentes implicaciones, tanto en el plano social, incluso como en el plano psicológico. Dubé menciona que al promover, que al propiciar un sistema social basado en la competencia, pues se fomenta el individualismo e incluso se entra a una especie de dinámica darwiniana, ¿no? En donde lo único que importa es la competencia y ganar. Una frase que me parece bastante reveladora de este tipo de identidad es la que dijo Vince Lombardi, ¿no? Vince Lombardi fue entrenador de los empacadores de Green Bay, ganador de los dos primeros Super Bowls de la historia. Él dijo, ganar no es lo más importante, es lo único, lo cual pues, refleja esta mentalidad de ganar y ganar y ganar y ganar, que bueno, pues es propio de este pragmatismo norteamericano, ¿no? En oposición a lo que dijo el valor Pierre de Coubertin, donde pues ganar no es lo importante, ¿no? Sino que es competir. Entonces tenemos estas dos visiones de cómo es la competencia.
lo que hemos visto, pues prácticamente desde la década de los 80 con la llegada del neoliberalismo como estructura ideológica dominante, pues que la competencia es el modus vivendi de la sociedad. Mucha sociedad mide el éxito de las personas con base en lo que tenga, con base en la acumulación, no solamente de bienes materiales, sino también de cuestiones simbólicas, el estatus, el prestigio, incluso el credencialismo, ¿no? Es decir, esta, pues de alguna manera mecánica, donde una persona tiene un mayor estatus por tener cierto título académico, cierto grado, pues entra, según Duvet, en una dinámica que es rapaz, porque de alguna manera cosifica a las personas y rompe la solidaridad. Es decir, si las personas están completamente enfocadas en competir y en ganar, pues se fomenta un individualismo que es antagónico de la colectividad social, porque si lo único que interesa es tu propio beneficio, pues entonces no va a haber esta dinámica necesaria para la cohesión social. Claro. ¿Qué pasa si incluso una persona hace su mejor esfuerzo, incluso tiene los méritos para hacerlo, pero aún así no consigue las recompensas que esta retórica meritocrática promueve? Dubé menciona que estos, pues llamémosle perdedores del sistema, tienden a generar sentimientos que no son positivos para el desarrollo de una sociedad, recelo, puede ser quizá envidia también, resentimiento, toda una serie de emociones que pueden contribuir a la decadencia moral de una sociedad. Porque al otorgarle todo el peso de los resultados al individuo, entonces cuando un individuo no llega a alcanzar las recompensas, pues el fracaso lo asume como por sí mismo, es decir, sin tomar en cuenta las estructuras, las posibles desventajas de origen, los diferentes tipos de capitales que nos exceden, todo el peso de la derrota, llamémoslo así, recae sobre el individuo. Y eso, pues, eventualmente, dice Duvet, pues va a tener implicaciones sobre la salud mental de una sociedad. Por lo tanto, pues él promueve que no se le dé todo el peso de la dinámica social a la competencia, sino que tiene que haber una mayor solidaridad social, tiene que haber una cohesión que promueva valores de tipo colectivo. Ahora, en el doctorado yo trabajé con esta premisa para abordar el fenómeno de la meritocracia. Lo que yo trabajé, pues fue mediante un análisis comparativo, cómo es que estudiantes de diferentes carreras y diferentes instituciones, pues entienden la meritocracia. Para eso, pues tomé como unidades de análisis justamente a la UAM, con las carreras de administración y de diseño, al POLI tomé las carreras de contabilidad y de ingeniería y computación, y de la UNAM tomé a medicina y a arquitectura. El objetivo pues era comparar cómo los estudiantes de estas diferentes carreras e instituciones percibían la meritocracia a través de la noción de la competencia, del individualismo y pues de otra serie de factores que fueron aproximaciones para entender este fenómeno. Lo que encontré es que en las carreras de medicina, contaduría e ingeniería, pues tienen un sentido muy alto de competir. Para ellos competir, así como dijo Winston Baldwin, pues es lo único, ¿no? Para ellos la cuestión de las calificaciones es fundamental, ser el primero en todo es lo más importante, sacar 10 es lo más importante. En cambio, las carreras de diseño y de administración de esta institución, pues los estudiantes manifestaron un rechazo a la competencia, ¿no? Justamente porque mencionaban pues que era una dinámica rapaz, que dejaba a las personas aisladas y que no tenía que ver siempre con las capacidades individuales, sino con las trayectorias de origen. En un punto intermedio, digamos, estaban los estudiantes de arquitectura, que pues de alguna manera pensaban que competir era bueno siempre y cuando pues no afectara la salud mental de los estudiantes. Una de las pues, posibles explicaciones que encontré para este fenómeno tiene que ver con el sistema modular de la UAM, ¿no? Que desde los primeros semestres pues promueve justamente esta cohesión interdisciplinaria, este encuentro entre los diferentes perfiles, a diferencia de lo que sucede en la Facultad de Medicina de la UNAM, por ejemplo, en donde desde el primer año se les dice, si no eres el mejor, te vas a quedar sin lugar en la residencia, si no eres el mejor, vas a repetir año. Y este tipo de valores, este tipo de axiología, pues son fomentados también institucionalmente. Esto me llevó a pensar... Contaduría nada más. Sí, contaduría también tiene una dinámica muy competitiva. De hecho, eso fue para mí un hallazgo. O sea, yo pensaba que los contadores pues iban a tener a lo mejor un punto intermedio, ¿no? Pero lo que encontré fue que no. También fueron muy radicales en cuanto a la competencia. Y bueno, la explicación ahí, el metaanálisis, pues quizá tiene que ver con que al estar mayormente involucrados
en un mundo empresarial donde también hay que ser el mejor todo el tiempo, pues tiene interiorizada esta cuestión de ser el mejor todo el momento, porque si cometes un error, pues te corren de la empresa, ¿no? Esto de alguna manera, pues, está relacionado con cómo empecé mi participación, ¿no? La justicia no existe, sino que es un constructo social. Para los estudiantes de medicina puede ser una cosa, para los de administración otra. La justicia, entonces, es un fenómeno que se co-construye y que esta co-construcción, pues, depende tanto de las estructuras de origen como de las identidades. Y en ese mismo sentido va la cuestión del mérito. El mérito, entendido nuevamente en un sentido aristotélico de dar a cada quien lo que merece, pues también es transformado, es reconvertido en diferentes situaciones en función de las propias identidades de cada persona. Retomando a Duvet, entonces, la cuestión es, de alguna manera, lograr una vinculación entre el respeto a la identidad individual y a la edificación de estructuras que promuevan verdaderamente una cohesión social. Ahora, podría pensarse que esta idea dominante de la meritocracia pues es propia de ideologías políticas neoliberales, pero la realidad es que no es así. Si analizamos discursos políticos de diferentes miembros del espectro, como Tony Blair, Barack Obama, incluso Margaret Thatcher, vemos que coinciden en eso. O sea, alguien podría pensar, pues partidos más liberales tendrían a una justicia social más colectiva, pero no. Estos propios líderes, como Obama, Tony Blair, dicen, pues, la meritocracia es fundamental para el desarrollo de América. Los jóvenes necesitan estar en la escuela para poder desarrollar todas sus potencialidades, lo que significa que incluso desde las posiciones que pudieran pensarse como pues, antagónicas u opositoras a este discurso narrativo, pues también son parte de la misma dinámica, ¿no? O sea, la meritocracia en cuanto a narrativa, en cuanto a ideología, ha avanzado tanto que ya se le considera, pues, de alguna manera, un sustrato ideológico de cualquier sociedad, independientemente si está a la izquierda, al centro o está a la derecha, lo cual, pues, Duvet justamente criticaría, porque, pues, ¿cuáles son las alternativas a esto? O sea, si las ideologías políticas que tradicionalmente son la oposición también están hablando de que este es el camino para la realización, ¿cuál es verdaderamente la alternativa? ¿Cuál es verdaderamente el camino, pues digamos, diferente para tratar de construir la movilidad social sin tener que caer en una dinámica competitiva? Ahí pues justamente viene el peligro de la totalización de las ideas, ¿no? De que si incluso en el espectro político se converge en este punto, ¿cuál es la verdadera alternativa para los que pues no tienen las condiciones de competir en el mismo sustrato? Y bueno, entonces pues ahí lo que podríamos decir es que realmente es necesaria una transformación cultural. O sea, desde los 80 con el ligado al liberalismo y lo que en su momento Francis Fukuyama llamó el fin de la historia, pues es que realmente no tenemos una alternativa, ¿no? O sea, en su momento se habló de la tercera vía y de otro tipo de estructuras, pero la realidad es que en cuanto a la dinámica social del sistema en el que vivimos, pues la competencia sigue siendo el sustrato que posibilita o no el éxito en este sistema. Repito, el éxito medido pues en términos de lo que representa la acumulación. A esto, pues Francis Hayek hace una crítica también, ¿no? Cuando se le pregunta por qué algunas carreras pagan más que otras, pues se habla del valor de mercado, ¿no? El valor de mercado es como esta idea de que las carreras que puedan solucionar más problemas son las que son mejor remuneradas. Al preguntarse por qué un médico gana mucho más que un artista o un filósofo, pues Hayek respondería que tiene que ver con el valor del mercado. La cantidad de problemas sociales que resuelve un médico es más apreciada que las que resuelve un pintor o un filósofo. Eso no quiere decir de ninguna manera que el pintor o el filósofo no tengan mérito, ni que hayan hecho los esfuerzos suficientes para que reciban las recompensas. Pero la sociedad, de una manera implícita, pues promueve este valor de mercado y con ello también las recompensas. Eso entonces implicaría que en este sistema, en esta dinámica, pues el filósofo, el artista, podrían sentirse fracasados, ¿no? Porque a pesar de haber hecho lo que tenían que hacer para recibir las recompensas, no las reciben, pues realmente no tiene que ver con ellos, no tiene que ver con su individualidad, sino con estas estructuras relacionadas con que se premia aquello que tenga un mayor valor de mercado y no con las cualidades intrínsecas de cada posición. Así que bueno, pues como para cerrar mi comentario, pues yo suscribo de alguna manera que
es necesario cerrar estas brechas sociales para, de alguna manera, intentar que el valor que se le da a las posiciones sociales no esté orientado necesariamente por la capacidad acumulativa que tengan, sino por el valor sustantivo que aporte a la sociedad. Y en ese sentido, pues me parecería que la meritocracia podría funcionar en tanto un programa ideológico en el que todos realmente tengan las posibilidades de acceder al mejor camino que tengan, con igualdad de circunstancias y también con igualdad sustantiva de las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alvin, Perdón, tengo por la una pregunta. intervención. ¿No consideraste medicina de la UAM? No, lo que pasa es que yo quería tomar carreras pues, que culturalmente tuvieran una, digamos, de una reputación de mucha competencia, ¿no? Entonces, medicina, pues... Es la más demandada, ¿verdad? Sí, medicina y justamente arquitectura en la UNAM son las que son más demandadas. ¿Y aquí? Aquí también, pero no tanto como medicina. O sea, la cuestión aquí es que el sistema modular de la UAM dota a sus estudiantes de una identidad particular. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la parte de comentarios, a la intervención de Alvin. Voy a nada más a descargar porque... Si quiere voy comentando. Ok, van, de Igual acuerdo. respecto a lo que estaba comentando, yo tenía un aspecto educativo. Bueno, también sabemos que Duber habla mucho del aspecto educativo, incluso él es de los más influyentes en ese análisis sociológico educativo. Y la justicia social, ¿no? O sea, también hay un punto que qué valor le damos nosotros como sociedad al aspecto educativo. Porque, por ejemplo, nosotros como personas o como entes sociales e individuales también, solemos darle una carga al aspecto médico y al aspecto artístico. Por ejemplo, regateamos más un aspecto artístico que un aspecto médico. Cuando un doctor o algo nos está haciendo una consulta, no le decimos cuánto o menos, ¿no? Entonces, ese valor adquisitivo que también le damos las cosas, tiene mucho que ver también como un valor. Incluso Lorena Weber también ella habla sobre lo que es una educación crítica. La educación crítica que nosotros podemos llegar a tener hacia una desigualdad, a lo que generamos a las desigualdades, también tiene esa parte. Entonces, él habla mucho de eso, de cómo educamos desde un valor y que le damos a la sociedad y a las cosas de la competencia, ¿no? E incluso lo que comentaba me gustó mucho porque decía que la escuela reduce desigualdades sociales como mérito y en sí es lo que es la ventaja estructural, ¿no? La ventaja estructural desde ahí nace en la meritocracia, llega un aspecto adquisitivo. Si no ganamos mucho en una carrera, pues le quitamos ese valor y decimos que es menos o que es más y de ahí se empieza a nivelar las desigualdades sociales desde uno mismo como una forma de educación crítica. Y sí, muchas gracias. Pues esa parte igual me gusta mucho que Dubet habla mucho de dos concepciones, ¿no? De la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. Entonces, ese aspecto se enfoca más en el aspecto de posiciones, porque no solamente tiene que ver lo que ganas o lo que adquieres, sino también en qué condiciones, ¿no? Lo que estaba comentando, el contexto social o la estructura social que les podemos dar a ese crecimiento en la competencia. Siempre va a ser desigual. Incluso hay una frase que menciona mucho, bueno, me gusta de Duber, que dice que la igualdad de oportunidades es en sí un mito, en sí no es algo real, es un mito, porque supone que todos parten de las mismas condiciones, cuando en realidad las igualdades sociales determinan la trayectoria escolar. Como otra parte de lo que estaba comentando, igual en este punto de lo que estaba comentando, de cómo se pueden llegar a garantizar, ser justo implica poder competir independientemente de cómo sea tu posición. A veces podemos ver que hay gente que tiene menos desigualdades y aún así compiten en un mismo estatus de la sociedad, pero en esa competencia hay una hegemonía de la desigualdad. Incluso se fragmentan y se segmentan en la educación, se segmenta en la economía, se segmenta en la trayectoria, y ahorita podemos ver un ejemplo básico con el COVID, cómo se está quitando, y vemos cómo se va a quitar, y vamos a ver eso. Se van a segmentar más desigualdades, porque en vez de que pueda ayudar a que toda la gente entre, pues perdemos una periferia, ¿no? La parte en México nada más está concentrando cuando falta lo nacional. Entonces van a haber muchas desigualdades sociales, mucha segmentación, y va a haber todavía peor en la parte de la adquisición y de la meritocracia. Me gustó mucho también cómo hablaba Duvet sobre un techo de cristal y una segregación, pues persisten muchas barreras invisibles, tanto para mujeres y minorías, bueno, esto yo lo puedo comentar así, porque luego en un sistema en el que se lleguen a dar más derechos a cierta
sociedad, sin mencionar más. Ciertas sociedades luego suelen tener más derechos que otros, y sin notarlo, pues, bueno, sin notarlo, ¿no? Porque luego lo llegamos a notar, pero se segrega. Igual hay otra parte que me gusta mucho sobre Nancy Fraser, y ella también habla mucho sobre las desigualdades sociales, sobre la justicia, cómo se requiere una redistribución como una reconstrucción. La siguiente, por favor. Esto que comentaba también en el capítulo 2, 3 me parece, que hablaba mucho sobre la Revolución Francesa y el estado de bienestar, sobre estos derechos sociales. Puede haber muchas cosas, ahora por ejemplo muchos jóvenes ya perdemos esto de la adquisición o la jubilación, ya no tenemos esa misma adquisición como lo tenía la gente de antes, o sea, ya hacerse incluso de un departamento es mucho más complicado que antes por la misma competencia que se ha generado. El capitalismo pues en sí ha generado una meritocracia y una competencia tan dura que ya para todos es muy complicado acceder, y es menos, bueno, es más minoría la gente que va accediendo poco a poco a las cosas de adquisición capitalista. Y pues igual él critica mucho las desigualdades sociales, pero no elimina jerarquías, ¿no? Siempre van a haber jerarquías porque pues tiene que haber. Tristemente tiene que haber siempre unas personas que tengan más, que tengan menos, que tengan moderadamente. Incluso él habla sobre la responsabilidad como un orden moral, o sea, también se culpabiliza siempre al individuo sin culpabilizar el sistema. Se culpabiliza más como el individuo no tiene esto porque él no hizo, porque esta persona no logró, pero ¿qué hay del sistema? Entonces ahorita es muy bueno que pues también Duber habla mucho del sistema, y pues la justicia social en sí no puede limitarse a abrir puertas a la movilidad individual, debe transformar las condiciones estructurales que generan desigualdad. Hay otra frase, bueno, me gusta mucho, he leído mucho a Pierre Bourdieu, que es una persona que me gusta por aspecto de la desigualdad, que llega a hablar mucho de eso y lo llega a enfocar. Pierre Bourdieu habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo privilegia a quienes poseen el capital cultural heredado, porque ya eso viene por generaciones. Entonces la meritocracia, el capitalismo, todas las desigualdades, no solamente es por individuos, sino también hasta es generacional. La siguiente, perdón. Y pues esto es lo que hablábamos, las cuotas de género, las políticas de diversidad, es una ficción estadística porque siempre las estadísticas sí se sacan y sí pueden ser verdades o verídicas hasta cierto punto, pero luego se olvidan los contextos de dónde vienen esas estadísticas. Y pues se culpabiliza, lo que estaba comentando, al individuo en vez de poder checar el privilegio que se puede heredar por medio de las familias o cómo puede tener gente. La gente puede tener cosas sin haber incluso nacido, ya cuentan con un estatus social. La siguiente. Y pues como última frase también de Dubé, dice que pues la justicia social no puede limitarse a abrir puertas a la movilidad individual, debe transformar las condiciones estructurales que generan la desigualdad. Él defiende mucho la prioridad de igualdad de posiciones y pues tratar de igualarlas, aunque es muy complejo poder llegar a igualarlas, pero también depende siempre, como decía Lorena Weber, de una educación crítica que tengamos como personas y como individuos para poder criticar ese sistema capitalista meritocrático que siempre nos llega pues a querer nivelar. Y no sé si No había. Ok, ahí voy. Y apagamos la cámara porque por ahí nos comentaron que te marean, entonces ya la apagamos, pero la vamos a arreglar para la siguiente sesión, es que se mueve automáticamente. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor tiene una falla. Bueno, han sido estos los dos planteamientos con los cuales iniciamos la discusión. Entonces, bueno, la mesa, el espacio está abierto. Estas posturas desde el ámbito de la investigación educativa han venido a retroalimentar, a fortalecer, a innovar el debate, y si bien pues son discusiones pues que emergen en los 60, 70, pero que se han ido consolidando, siempre hay como nuevas rutas también para imaginar posturas teóricas, posturas metodológicas sobre cómo irnos posicionando en términos de un fenómeno como lo son las desigualdades. Entonces, bueno, me gustaría escucharlos, cómo visualizan esta cuestión. Si bien, como señalamos, es una propuesta que en el ámbito educativo lo hemos incorporado, yo pienso, por ejemplo, en el discurso meritocrático para acceder a la vivienda. Y entonces, como el hecho de tener una casa o no tenerla, pues depende también de tus propias capacidades, y que en el país enfrentamos una situación bastante compleja en términos del acceso a la vivienda, el acceso a la salud o desde sus distintas
ámbitos de investigación o de profesionalización, cómo visualizan la comprensión de un fenómeno como la desigualdad desde los cuestionamientos al propio concepto de justicia social. Entonces, bueno, me gustaría, se abre la mesa aquí, Iván, que siempre nos acompaña con sus participaciones. Entonces, adelante, Iván. Y bueno, si no lo escucharan, por ahí nos lo hacen saber en el chat, pero pienso que no va a haber problema. Adelante. Sí, primero, no sé si en algún momento Joseph Stiglitz, que es keynesiano, habla de cuántas personas que pertenecen a cierto estrato social, que digamos alto, que no podría ese porcentaje, un porcentaje muy reducido pasaría a la pobreza y el otro porcentaje muy reducido pasaría al estrato privilegiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me parece interesante en el tema de, sobre todo de cuando inicia uno, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene uno a partir del punto donde se inicia la vida, ¿no? Porque ese planteamiento donde ya desde antes de nacer ya tienes digamos, las condiciones para nunca caer en alguna dimensión de la pobreza, es importante. También me pareció interesante esto que estudiaste, porque tener como referencia dentro de la misma universidad con el sistema modular en diferentes carreras sería también muy importante para tener como las mismas parámetros para poderlo medir. Y te lo digo porque yo he estado en la parte de comunicación social, pero también yo soy odontólogo, entonces conozco más o menos cuáles son las dinámicas de los profesores. Incluso es una cuestión cultural donde en medicina o en estomatología es casi obligado decirle doctor al profesor cuando nada más es licenciado. Ya estos títulos académicos ya representan pues sí, este estatus, ¿no? O esta también como situación vertical, ¿no? O muy jerárquica. También comprender que, pues no, a mí sí me hace mucho ruido que si el neoliberalismo no tiene un peso sobre la meritocracia, ¿no? Si realmente determina o no. Yo mañana me toca hablar un poco sobre en un evento en la ENA sobre nuevas derechas, ¿no? Que es un título provocador que quién sabe a quién va a traer para que se hable de nuevas derechas, pero se va a hablar pues de la microreferencialidad, de la ventana de Overton y de otras artimañas que utiliza la derecha mediática para poder legitimar y también un poco confundir a la gente que no trata de conocer más a fondo qué es lo que pasa. Hablando desde lo político, desde lo económico, ya hemos hablado acá harto sobre qué es, desde dónde también con ciertos enfoques de medir la desigualdad, promueven o no que se perpetúe la desigualdad también, ¿no? Y digo, por último, cuando tú estudias el tema de discapacidad, todavía se enriquece mucho más y es un poco hasta más visible cuáles son las condiciones que hay para o no estar en una situación de desigualdad. Porque es evidente, hay un término, un concepto que se llama capacitismo. Y entonces ya habla desde las condiciones individuales, ¿no? Entonces, no solo es la condición individual, sino también el modelo social que habla que estas desigualdades también están ya dibujadas en el entorno. Es decir, muchas de las desigualdades surgen de cómo está diseñado el entorno, ¿no? Entonces todavía hay mayor claridad de cuando se vulneran derechos, ¿no? Ante esta diversidad de experiencias que hay para habitar el mundo. Entonces, por último, digo, atendiendo también esta parte de la competencia, yo remaba en la selección mexicana, ¿no? Entonces, en Cuemanco, cuando habían esas competencias que eran, pues,
nada más, digamos, de la Ciudad de México, de repente, o bueno, también a otros niveles, cómo se plantea el hándicap, ¿no? O la ventaja para ciertas edades. Nada más hablando de las edades, cuando están las competencias de másters, de la categoría de másters, sería interesante saber qué aspectos o qué parámetros se utilizan para decir, bueno, tú sales 20 segundos después, tú sales 40 segundos después, tú sales un minuto después, ¿no? Entonces, bueno, tal vez plantear como problematizar un poquito más, pero creo que tendríamos que tener claro, pues que este autor, ¿no? También, pues sí, hace una discusión muy rica en ese sentido, pero ¿qué sería si hablamos desde la discapacidad, por ejemplo, de la interseccionalidad, ¿no? O sea, si eres de un pueblo originario, además de tener discapacidad, si eres de un pueblo afrodescendiente, o si eres de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Pues un poco agravando estas características que todavía son mayores. Gracias, Iván. Podemos recuperar también otro comentario de Violeta. No, sí, adelante. bien interesante la exposición. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por la presentación y por lo que nos han compartido los dos. Siguiendo un poco lo que decía el compañero, me parece también interesante, por ejemplo, pensar, ¿no? en esta situación de las diferentes cosmovisiones que hay y entonces los diferentes conceptos de justicia, ¿no? Al principio ustedes hacían referencia a la justicia y todo también cómo se cuestiona en un sistema. Me gustó mucho lo que decían, ¿no? También esto verlo en términos sistémicos, ¿no? Y bueno, ¿cómo estaríamos pensando, cómo ustedes estarían pensando recuperar estas diferentes visiones de justicia que existen y que nos atraviesan a partir de las diferentes culturas, ¿no? En una nación incluso pensando en la nuestra multicultural y que cada una representa distintas visiones del mundo. Y esto también lo tejería con un planteamiento de ir construyendo, ¿no? Desde la academia distintas concepciones, por ejemplo, retomando incluso esto de la ya no competencia, sino compartencia, ¿no? Desde la comunalidad y desde otros espacios también, que me parece importante irlos retomando, irlos construyendo e ir como debatiendo algunos conceptos también que nos llevan a la parte de competir, ¿no? Entonces, eso. Y lo otro, ¿cómo tejería, o sea, ustedes cómo tejerían el concepto de clase social? Si estamos hablando también de esta parte sistémica, que no es el individuo, pues eres pobre porque eres un flojo, porque eres pobre, y no, sino toda la parte sistémica y de clase, ¿no? ¿Cómo se tejería esta parte? Y por último, nada más, ahorita que decía el compañero, por ejemplo, estamos en un proceso de negociación, ¿no? O en un proceso de revisión del TEMEC. Nosotros, ¿cómo nos posicionamos frente a ellos? ¿No? O sea, ¿cómo nos ven? Pero no solamente cómo nos ven, cómo nos tratan, cómo nos conciben, y entonces cómo negociamos, ¿no? O sea, con ellos en una condición de igualdad, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, imposible. Estamos geográficamente al sur de ellos, somos parte de Norteamérica, pero nos ven como el sur del mundo, ¿no? Como su patio trasero. Y entonces, ¿cómo negociar en una condición de igualdad en un mundo de desigualdades, donde además se atraviesa todo lo que decías, ¿no? La parte de etnia, la parte étnica, la parte social, la parte histórica, cultural, y pues un proceso de subordinación brutal, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, me gustó muchísimo la exposición de ambos. Gracias. Gracias, Violeta. Para esta primera fase tomamos también la participación del profesor David Barkin y luego ya de regreso. Adelante, profesor. Yo me pregunto, ¿qué aprendimos de lo que tú dijiste
del sistema modular. Porque tú dijiste que implícitamente en la estructura del sistema modular hay un efecto diferente que en la UNAM, que ignora la competencia individualista, si entendí, aunque no lo elimina para los arquitectos. ¿Estoy entendiendo correctamente? Bueno, no es que sea el sentido de la competencia en sí, sino los propósitos de la competencia. O sea, aquí en la UAM, pues consideran que la competencia es necesaria siempre y cuando no se convierta en un mecanismo rapaz que individualice y que, pues de alguna manera, te separe del resto. Okay. O sea, la competencia aquí tiene que potenciar las capacidades de las personas. En la UNAM la competencia es completamente pues, individual. No, indestructible. Sí, sobre todo para los de medicina. De hecho, cuando escribí la tesis, pues en ese contexto, 2 chicos de medicina se suicidaron y entonces, bueno, entiendo, ¿no? Entiendo que quizás en menos proporción en economía pasa lo mismo. Entonces, es posible crear instituciones, crear entornos sociales donde se puede romper desde el análisis de Duvet, si yo entiendo. Pero yo iría más lejos. Nuestro trabajo académico aquí durante decenios es de trabajar con comunidades que deliberadamente, con conocimiento de causa, están organizándose para evitar eso. Y lo interesante es que se creó en Oaxaca, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, con la intención premeditada, con conocimiento de causa, de atacar este problema. Yo veo esto, y hay otros ejemplos. El ejemplo de la comunidad de Tosepan, que es el segundo grupo indígena más importante del país, 250,000 de personas. Está deliberadamente, institucionalmente, creando la base para eso. Entonces, yo te planteo que no es un problema de la sociedad, es un problema del capitalismo. Y tú no lo mencionaste eso. Entonces, y la pregunta, entonces, para este seminario, a mí me parece muy importante plantear si no hay remedio en el capitalismo. Y la pregunta de qué manera la sociedad, el gobierno, que es un instrumento del capitalismo, no va a atacar esto, enfrentar esto. Pero la sociedad lo está tratando de hacer en una forma creciente. Les hago una pregunta muy concreta respecto a un seminario que se está dando sobre sociedades postcapitalista, lo que está pasando en Mérida. Sí, son postcapitalistas. Sí.
están deliberadamente promoviendo y preguntando sobre el papel de promover la agroecología como un mecanismo de enfrentar la política nacional. Se lo planteo con base en esta lectura. Esta lectura me parece lamentable, en el sentido de que es una descripción de lo que está pasando en el capitalismo. No hace una aportación nueva a esto, en la misma forma que no me gustó nada la propuesta de Kuhn, porque Kuhn, con su idea de paradigma y la sustitución de paradigmas, simplemente está trabajando dentro de un grupo de gente que están comprometidos con la competencia capitalista. Te lo dejo así. Ok, gracias. Entonces, bueno, cedemos la palabra pues, a quienes nos acompañan hoy como comentaristas, responsables de la sesión, y posteriormente regresamos a otra ronda. Ya hay algunos comentarios en el chat. También la profesora Giovanna Valentí tiene acá su mano, pero abrimos una primera. Claro, sí, efectivamente, evité deliberadamente usar la palabra capitalismo para tratar de darle a este fenómeno una multidimensionalidad más amplia, más allá de lo económico. Porque para mí este fenómeno de la competencia y la meritocracia no se entiende solamente apelando a cuestiones económicas, sino también por cuestiones culturales, políticas e incluso sociales. Por eso elegí el tema del concepto de neoliberalismo, porque me parece que abarca también estas dimensiones que nos permiten comprender cómo este discurso meritocrático ha sido interiorizado por al menos la parte occidental del mundo a través de la propaganda básicamente norteamericana. Ubiqué ese corte temporal en la caída de la Unión Soviética y lo mencioné como el fin de la historia que propone Fukuyama, como una especie de triunfo ideológico de Occidente, en el sentido de que si ya no estaba ese contrapeso que representaba el bloque comunista, pues ahora el mundo entero es un territorio pues, susceptible de ser colonizado ideológicamente por los valores occidentales. Y cuando digo occidentales, pues es un eufemismo para Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos pues que económica, política y culturalmente ha sido el líder de este bloque. Entonces, pues en ese sentido, la cultura ha sido utilizada como un arma simbólica para posicionar los valores, incluyendo la meritocracia estadounidenses, en todo el mundo. Y a eso hacía alusión cuando mencionaba que incluso líderes pues, de partidos de demócratas o de la izquierda, como el propio Obama, Tony Blair o Bill Clinton, que coincidían con la otra parte del espectro político en cuanto a que la meritocracia es el camino para llegar a la movilidad social. Es decir, si bien la desigualdad puede entenderse en términos materiales, apelando a cuestiones económicas, la desigualdad va más allá. También está la desigualdad política, o sea, la incapacidad que tienen ciertos estratos sociales para ser parte de las decisiones de su país, de su sociedad. Eso no tiene nada más que ver con la economía, sino con la identidad. Y a eso conlleva el concepto de clase social. O sea, una clase social, si bien tiene un fundamento fuertemente marcado por la economía, también tiene que ver con la cultura, con la identidad, porque en cuanto a las cosas, a las prácticas que hacen las denominadas clases sociales fundamentadas en lo económico, pues podemos ver que las prácticas son diferentes e incluso que los espacios también son diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en el diseño de las ciudades, podemos también ver cómo estas clases sociales están divididas. Los espacios de divertimento, los espacios de tránsito, incluso los espacios de vivienda, están marcados por diferentes prácticas culturales que no solo se fundamentan en lo económico, sino también en lo identitario. Para mí, entonces, una clase social, si bien puede utilizarse como criterio los ingresos, es algo que va más allá, que tiene que ver también con las prácticas culturales y cómo se distinguen entre sí. Y eso también influye en cómo se entiende la competencia, cómo se entiende el mérito, cómo se entiende hasta dónde uno es capaz de llegar.
En mi tesis de doctorado, pues por cuestiones de logística, solamente pude trabajar con universidades públicas. La intención original era trabajar con universidades privadas, pues para tener este contraste de cómo estudiantes de esos ambientes y de esos climas, pues entienden también el mérito. Seguramente habría encontrado cosas pues que contrastarían radicalmente con lo que encontré con los compañeros de las instituciones públicas. Pero la cuestión es que el mérito o la meritocracia no es solo un sistema económico, es un sistema cultural, porque la competencia no se lleva nada más por tener mejores salarios, sino también por tener mejores posiciones. Es lo que como comentabas de esta cuestión del título, ¿no? Yo soy doctor y tú no, entonces yo tengo un estatus de superioridad. Eso también es meritocracia y no está relacionado con la clase económica, sino con la identidad cultural. Lo que nos lleva también al concepto de que la CEPAL desarrolla de la matriz de desigualdad. O sea, la desigualdad es interseccional. Si analizamos, por ejemplo, el caso de una mujer que es afrodescendiente, que además es de estratos sociales más bajos, pues todo este cúmulo de desigualdades se convierte en una, llamémosle, metadesigualdad, ¿no? Una estructura que es todavía más difícil de superar que en el mero aspecto económico. Entonces, al entender la desigualdad en una dimensión cultural, podemos abordarla también desde diferentes perspectivas, no solo en lo económico. La escuela en ese sentido desempeña un papel fundamental porque, bueno, se supone que la escuela promueve valores de cohesión social, ¿no? Valores que de alguna manera contribuyen a contrastar este individualismo. Pero ahí como conectaba, pues justamente los climas institucionales de cada universidad, pues son diferentes, ¿no? Lo que se enseña en las aulas de una carrera puede ser diferente a lo que se enseña en las aulas de otra. Yo también tengo una vertiente, pues llamamos de ciencias experimentales. Yo estudié química antes de estudiar relaciones internacionales y pues les puedo comentar que sí pude notar una diferencia en cuanto a lo que promueven los profesores, ¿no? En este tipo de ciencias, pues llamamos de duras, se tiende a fomentar más el individualismo, mientras que en las ciencias sociales, pues se fomenta más este tipo de cohesión. Ahora, si es posible de alguna manera formar un puente entre la mejora social y la competencia, yo pensaría que sí. Es decir, si entendemos este fenómeno en un espectro en el que por un lado está el individualismo radical y por otro lado está el totalitarismo tal y como lo definió Hannah Arendt, pues en un punto intermedio podríamos encontrar que la competencia sería benéfica siempre y cuando potencie las capacidades de las personas, o sea, competir para realmente mejorar colectivamente, que eso fue lo que encontré aquí con los testimonios de los chicos de la UAM. La competencia es necesaria porque es un incentivo para mejorar, pero no si se hace de manera radical, porque eso podría conducir a lo que Durkheim llamó la anomia, ¿no? Esa separación completa del resto de la sociedad. La competencia puede servir para mejorar siempre y cuando se promuevan valores de inclusión, o sea, de alguna manera competir entre todos, ¿no? Que todos mejoremos de alguna manera, pues, jalar parejo. ¿Sí? O sea, los dos límites del espectro, tanto el individualismo radical como el totalitarismo, y para eso deberían fomentar ese punto intermedio que mencioné. No sé si lo de que Sí, justo, pues hay un tema en lo que tocó el chico y aparte, perdón, no sé tu nombre, pero hablando sobre interseccionalidad, no hay que dejar de lado también aquí Billy Show, que ella habla mucho sobre eso, sobre las interseccionalidades, incluso hablando sobre lo que comentaba sobre la meta de desigualdades, hiciste algo llamado triple desigualdad. Cuando las mujeres negras no tenían ningún derecho, era porque nada más eran negras, pero también eran mujeres, pero también no tenían derechos. Entonces, también entra ahí muchas más desigualdades dentro de ese contexto. Entonces, incluso ella dice que la diferencia social se determina por una competencia capitalista meritocrática sin tomar en cuenta los contextos sociales. O sea, luego no se toman en cuenta viendo que no solamente ya tiene que ver la parte económica, sino hasta, como comentaba, la parte del color, la parte económica, muchos contextos. Y la categorización, otra cosa, la categorización social crea muchas desigualdades económicas. Desde la clase, desde que eres gay, desde que eres lesbiana, las categorías sociales generan desigualdades. Entonces las clases también las generan, pero pues si no hay competencia, luego no puede haber méritos. Nada más que como comentaba Dube, es un mito la desigualdad, también un mito la justicia social. Y otra cosa que estaba comentando él también sobre la escuela reproduce desigualdades sociales como mérito. Permítame.
hay que compensarla y compensar, equilibrar y reconocer donde la educación sea realmente un espacio de inclusión. La educación siempre va a ser un punto de partida porque es lo básico que te va a hacer, no solamente en la escuela, sino desde tus padres, es la educación donde va a empezar a ser tu raíz. Y la educación también es una cosa fundamental porque si tú no tienes una educación crítica, no tienes una buena competencia y caes en esto que era la meritocracia, las desigualdades y muchas formas de hacer incluso violencia. Y desmonta la idea meritocrática de Dubet. Dubet toma 3 puntos. La desmonta la idea meritocrática, la justicia social repensada y el aspecto de la dimensión simbólica de la ley limitando desigualdades. Pues también esa parte de la economía. La economía va a ser una atadura porque es una cosa que te va a dar libertad. Si no tienes una parte económica, la economía te va a atar. E incluso lo comentaba mucho Virginia Woolf, que habla sobre la economía de una mujer, la economía de una persona. Si no hay esto como sustento, te atas y te encasillas hacia una forma de violencia y se perpetúan las desigualdades sociales por la economía. Como comentaba él, de que hubo una investigación de la UAM, tú te vas a las escuelas privadas como la UVM y la economía que hay en ese tipo de escuelas perpetúan muchas desigualdades. Si tú eres un becado, hay mucho más desigualdad todavía. Entonces, depende mucho de la educación crítica que tenga uno, pero la raíz para mí al menos ha hecho el capitalismo. El capitalismo es la base de la sociedad, la base de la forma de la competencia, la base de todo lo que genera pues sí, lo que con esos retos sociales, esa estructura desde el capitalismo es como una forma de competencia social que es muy complicado quitar, pero sí podemos al menos, espero que se pueda poco a poco o que sea un mito la justicia social. No dije nada de la competencia que es. La competencia. Digo, a lo mejor lo retomamos en la siguiente ronda. Voy a leer algunos comentarios que está bueno aquí el debate en el chat. Dice Ricardo, me quedo con la siguiente reflexión. El gobierno actual ofrece oportunidades para garantizar los derechos, pero justo no se analizan las trayectorias de origen. Justo pienso lo que se colocó en la última diapositiva, cómo lograr políticas públicas que permitan aminorar desigualdades. Bueno, en parte también es el propósito del seminario, cómo generar propuestas de intervención con esta discusión teórica que nos permita pensar en cerrar brechas en los distintos espacios en los que nos desarrollamos. Yo creo que es tarea, quizá no haya como una respuesta única, pero es el propósito también de este ejercicio que trabajamos desde acá. Francisco Javier Escobedo señala el tema de la justicia es interesante porque es interdisciplinario, ya que se puede abordar desde la filosofía política y la economía, pero también desde la filosofía del derecho y la sociología. Más si le sumamos las diferentes tendencias teóricas como lo son el marxismo, Rawls, la sociología de Duvet o lo señalado por Sandel, entre otros. Gabriela, eres Gaby Pimentel, ¿no? Difiero con el compañero, creo que era Alvin, cuando señala que la caída de la URSS representó el triunfo de los valores occidente, porque eso homogeneiza lo que se supone que es occidente. En sentido estricto, la caída del socialismo representó el triunfo de las ideas capitalistas. Bueno, dije, yo lo dijo Fukuyama. La desigualdad fundamental es, dice Francisco, bueno, respondo otra vez, la desigualdad fundamental es la de clase social, la cual tiene diferentes dimensiones y derivaciones. Entonces, bueno, seguir invitando a que coloquen sus comentarios aquí en el chat y yo le cedería la palabra a Giovanna, que había levantado su mano así un ratito, luego Claudia, luego yo tengo un comentario también. Entonces, bueno, seguimos con la sesión. Adelante, Giovanna. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a los colegas por las presentaciones, fueron muy buenas y pues parece ser bastante provocadoras porque hay mucha participación. Yo lo que me pregunto es, digamos, yo no estoy tan de acuerdo en etiquetar las desigualdades con el capitalismo. Creo que la desigualdad es algo que es consustancial a las sociedades. Puede ser que ahí habría que hacer una revisión más detallada que en términos de comunidad, entendida, digamos, sociológicamente, quizás como Weber o como otros autores, digamos, se abra menos desigualdad. Pero yo creo que desigualdad
mérito, competencia, es algo consustancial a las sociedades. Creo que hay un libro que les recomiendo que es novela, pero está muy bien, el de Irene Vallejo, de El infinito en un junco, que es la historia de la escritura y cómo, digamos, la escritura jugó un papel tan importante en también la liberación de las sociedades y de las personas, pero también, digamos, también en su desenvolvimiento reprodujo desigualdades, porque no todos tenían el acceso a la lectura, no todos tenían las posibilidades de educarse en las escuelas, por ejemplo, de la época romana. Entonces, a mí me parece que, digamos, esa es mi primer reflexión. Y, y creo que evidentemente estos autores son muy importantes y hay que leerlos, independientemente de que, por supuesto, uno no esté totalmente de acuerdo con todo lo que dicen, pero creo que también este ejercicio de un poco ver cuáles son los sentimientos y y las perspectivas que se hacen los mismos individuos, porque obviamente no podemos generalizar para nada la tesis de Alvin, pero los estudiantes, como bien lo señala Alvin, no estaban en contra del mérito o de la competencia. O sea, no eran totalmente críticos. O sea, hay qué se acepta y cómo se reproducen estos valores, estas expectativas. Y ahí me parece que estos autores o el análisis que nosotros podemos hacer es hasta dónde se reproducen y se llevan al extremo las desigualdades. Y ahí, por ejemplo, los conceptos de discriminación, de segregación, de segmentación, creo que son muy importantes, aunque, digamos, evidentemente hay que articularlos en este espectro más amplio de la desigualdad. Y creo que obviamente las características tan diferenciadas de las sociedades, eso da pie a a muchos análisis explicativos y comprensivos acerca de esta realidad social que me parece que solo utópicamente o en términos teleológicos nos hemos imaginado la desaparición de la desigualdad. Pero eso es en términos teleológicos, no en términos explicativos y menos si vemos las realidades que, digamos, donde se han inspirado más en sociedades más igualitarias. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante recuperarlo. Yo celebro que estemos revisando estos textos y que los combinemos, porque yo, por ejemplo, pensaría, ¿qué tanto los casos que estudia, las experiencias, las realidades que ha estudiado David Barkin, realmente ellos coinciden con una igualdad social o quieren digamos, también tienen, qué idea tienen ellos de igualdad, de diferenciación y de bienestar o, digamos, de logro de objetivos, etcétera. Porque creo que eso está presente en toda la sociedad. Todos tenemos objetivos, aunque nos parezca muy neoliberal el término, todos tenemos algunos mejores, otros más competitivos, etcétera. Yo, en ese sentido, creo que me parece muy importante también asociar esta cuestión de la segmentación, segregación, discriminación, porque experiencias para entonces sí complementar el análisis y por último, nada más digo,
Dubés coloca algo que me parece importante, pero que habría que revisarlo con más detalle, que es la intervención del Estado, que a mí me parece fundamental, porque yo creo que en la base de las sociedades están las desigualdades y toca al Estado, desde mi perspectiva, justamente reducir o evitar discriminaciones, segregaciones, etcétera. Y a la misma sociedad, por supuesto, pero ahí la intervención del Estado es muy importante. Entonces ahí creo que sí, pero hay que separarlo. Uno es la explicación de cómo se dan estas relaciones en las sociedades desde una perspectiva de desigualdad, de segregación, segmentación, etcétera, o cómo el Estado interviene o ha intervenido con respecto a estas desigualdades. Creo que son dos elementos que están en la lectura, pero sí es muy importante recuperarlos, porque no tienen el mismo sentido. Uno es muy explicativo y el otro es más explicativo, pero que nos lleva a un campo que es el de las políticas públicas. En cambio, el otro nos lleva más nos deja en un campo muy explicativo, igualmente importante. Gracias. Gracias, Giovanna. Claudia. Bueno, me van a perdonar si soy un poco desarticulada, pero más bien estoy reaccionando a lo que plantearon los colegas. Muchas gracias por su presentación, fue muy interesante. Al inicio, cuando alguien empieza con su provocadora afirmación de que la justicia no existe en un sentido natural como el agua, la tierra, etcétera, bueno, la primera referencia que se me viene a la cabeza es pues Rousseau, cuando dice que los hombres somos naturalmente buenos y que en estado natural tendemos a colaborar y a ser justos. Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que este planteamiento contradeciría, sería una contradicción respecto a lo que plantea Rousseau, pero por supuesto, inmediatamente después pienso en Hobbes, en donde pues el lobo es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a un terreno de la naturaleza humana también. Y efectivamente yo creo que en el mundo hay muchas experiencias que muestran tanto una cosa como la otra. Hemos visto colectividades que salen adelante con otras dinámicas de integración, de subsistencia, etcétera. Pienso también en Freud cuando dice, cuando nosotros tenemos, en realidad la única competencia válida que existe es con quienes fuimos en el pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, toda otra competencia no tiene sentido. Yo diría, ni en el capitalismo ni en el socialismo. Ahora, cuando hablamos de sistemas y hablamos de la caída de la URSS y de todo se lo atribuimos al capitalismo, a mí me parece que estamos siendo sumamente maniqueístas, porque en el mundo hay mucha diversidad. ¿Cómo viven los países africanos, las diferentes tribus, culturas, cómo han sido sometidas? Bueno, vayamos a la teocracia iraní, que es una cultura milenaria y que tiene otros valores. Entonces, creo que estas sobregeneralizaciones que hacemos no ayudarían mucho en ese sentido a entender como las articulaciones finas de la desigualdad en cada ámbito social. Yo creo que ahí necesitamos documentar exhaustivamente niveles, grupos, sistemas, etcétera. Obviamente ya hay mucha gente que se dedica a eso, pero creo que sería preciso hacerlo. Por ejemplo, cuando hablas de la medicina y haces esta sobregeneralización de que, bueno, los médicos todos tienden a ganar mucho más que estos otros. Bueno, eso es cierto, pero si te vas al sistema médico canadiense, que es público, o sea, es un grandote seguro social, allí hay un tope para lo que van a ganar los médicos y nunca van a ganar $500,000 como los cardiólogos en Estados Unidos. En Alemania también están topados. Entonces, es un sistema muy controlado, muy estratificado. Ahora, si nos vamos a jerarquías, por favor, el sistema político chino tiene unas jerarquías espeluznantes, igual que la burocracia cubana, ¿no? O sea, los que comen muy bien y los que están muertos de hambre, ¿no? Entonces, creo que hay fenómenos que se tocan que no son exclusivos del sistema político. Y en ese sentido, bueno, yo sí creo que es muy importante que en el seminario vayamos nutriendo las investigaciones de evidencia específica para ir, digamos, nutriendo las posiciones
y ir avanzando en el estudio de las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la pregunta que me queda a mí, no solamente a partir de Duvet, sino de todos los que hemos estado revisando es, bueno, es evidente que algo que podríamos hacer es ir siendo más sistemáticos en las recomendaciones que hacemos para la política pública y para la gestión, porque al final de cuentas no me digan que nosotros no somos reproductores de las desigualdades, por Dios, o sea, podríamos destazar el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Porque reproduce desigualdades, abusa del prestigio, del reconocimiento, es hiperindividualista y no, nos congratulamos de pertenecer a él. Igual con las trayectorias académicas, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos estudiantes muy buenos que están dando clases gratuitamente por evaluar, que ni siquiera tienen una plaza de evaluación curricular y lo permitimos. Eso no se le llama más que explotación, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poner a trabajar a alguien horas extras para que tenga experiencia? Y así lo tienes un trimestre, otro y otro, porque no hay plazas. Y mientras tanto, los que tienen ya 50 años en la universidad, obviamente no es una crítica, o sea, pues siguen quitando el espacio a quienes necesitan entrar a la fuerza de trabajo. Entonces, ¿con esto a qué voy? Bueno, no seamos tan puristas, más bien tengamos evidencia y trabajemos bien detalladamente con esa evidencia, porque también las comparaciones que hacemos requieren tener un detalle exhaustivo del contexto, de la orientación, de las finalidades y de todas estas capas que van configurando la interseccionalidad y las desigualdades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como área, tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Pero bueno, me ha parecido interesantísimo y provocador también. Gracias. Pues, Leonel, ¿Me vas tú, Ana? No, adelante. Perdón, yo estaba siguiendo la primera parte por Zoom, gracias a Aline Irlanda, que fue estudiante de nosotros. Bueno, sí, yo quería, enfatizar un poco el punto que ponen Giovanna y Claudia. Pienso que coincido, las desigualdades sociales no son exclusivas del capitalismo. Ahí se tocan tanto el funcionalismo, creo, como la interpretación marxista. El funcionalismo no plantea la desigualdad como una característica de las sociedades. Creo que Marx y Engels, en la ideología alemana, cuando analizan los diferentes modos de producción, pues nos colocan desigualdades, clases. Sin embargo, me parece que el texto de Duvet sí se ubica en el sistema económico capitalista y con la figura del Estado en el centro. Por lo que pienso que es importante analizarlo ahí. Decía Barkin, que ya se fue, que no le había gustado el texto porque no propone ninguna propuesta más allá del capitalismo, pero pienso que, en efecto, no pone una propuesta más allá del capitalismo, pero sí nos ayuda a entender la desigualdad dentro del capitalismo y en el marco, pienso mucho de los estados-nación y fundamentalmente del Estado-nación francés, que es el que él analiza con mayor profundidad. O sea que si consideramos todas esas acepciones y damos una cierta justicia al autor para analizarlo como en ese contexto que nos plantea, me parece muy importante el posicionamiento que toma el autor al decantarse por lo que él llama las igualdades de posición, más que la igualdad de oportunidades. Porque yo no he estado en todas las sesiones, pero en los textos y las teorías sobre la igualdad que hemos revisado, me surge el cuestionamiento de que muchas de esas teorías están hechas para justificar la desigualdad. O sea, en la igualdad, voy a poner solo el ámbito económico, si nosotros pensáramos y fuéramos defensores de la igualdad, pues uno pensaría, eso significa que todos tenemos la misma propiedad, el mismo ingreso, y recibimos por nuestro trabajo distinto las mismas recompensas, ¿no? Pero en realidad tenemos un rechazo a la igualdad. Y ya Claudia lo trajo al ámbito académico. O sea, todos los profesores investigadores de aquí debemos de recibir el mismo ingreso.
Sin importar, o sea, esa sería, mi punto es, la teoría de la igualdad debería ser relativamente sencilla, todos iguales, pero te vuelven complejas porque lo que buscan es justificar precisamente la desigualdad y entonces ubicar la igualdad en planos cada vez más complicados, porque el mismo autor tiene un libro que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? Entonces, bueno, en esa lógica, decantarse por la igualdad de posiciones me parece ir un poco a contracorriente, y lo celebro, cuando el principal planteamiento ha ido en la lógica de la igualdad de oportunidades, es mucho más pro desigualdades. O sea, la sociedad es desigual, las posiciones que tienen mejores recompensas son más restringidas, abrimos la competencia y si la abrimos con ciertas oportunidades garantizadas a todos, esa desigualdad será justa. Pero él nos plantea que tengamos posiciones distintas, la igualdad tendría que ser que independientemente de tu posición, pudieras tener acceso cada vez a cosas más similares. Y ese planteamiento, pienso que sí es muy anticapitalista, en el sentido de que yo pienso que el capitalismo requiere esa desigualdad en su dinamismo. Y por lo tanto, digamos, el ejemplo que él plantea, que se queda, digamos, en el plano histórico, es que esta igualdad de posiciones requeriría una fuerte presencia estatal. Y me pregunto yo qué tanto estaríamos dispuestos a aceptarla para poner el plano académico. La igualdad de posiciones es asociado a titularse, no importa la posición, van a tener una igualdad, van a tener un ingreso cada vez más próximo. Cuando toda la lógica de organización del trabajo académico trata de premiar lo otro, mientras tu categoría es mayor, tu ingreso debe de distanciarse más. Si tú pasas el SNI 3, pues vas a tener un mayor ingreso que el SNI 1. Y entonces, esto me parece un planteamiento interesante que pienso deberíamos de analizar, porque la lógica, pienso yo, de la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo ha tendido a privilegiar la igualdad de oportunidades. Y algo que me gusta mucho del texto es que el autor dice, eso está vinculado con también la producción de un cierto tipo de sujeto y de un cierto tipo de subjetividad. Es decir, nos conformamos en sujetos meritocráticos, que creemos que lo que tenemos nos lo hemos ganado a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, y que si acaso llegamos a tener mejores recompensas que otro, esas están legitimadas, ¿no? Bueno, me parece eso interesante. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más comento, porque hace un momento Violeta hablaba de la comparación. Sí, sí, justo pensando en esto que ustedes han comentado, o sea, cómo podríamos debatir con el texto, ¿no? Y pensar en otras visiones en esto de la competencia y en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Giovanna decía que las sociedades generan desigualdades, pero también hay sociedades que van caminando, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó vivir en la zona Topolabal casi por 10 años. Y sí puedo asegurar ahí, en esa vivencia, que ellos siempre impulsaban un concepto que se llama el Ajan Lajan Aitik, que es en Tojolabal, y es el estar parejos. Y nadie me lo platicó, lo viví, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es esto de cómo caminar parejos, sino cómo ir viendo que todos tengamos situaciones similares, ¿no? O sea, oportunidades similares. Y entonces también no creo que todas las sociedades por sí solas generen desigualdades. Entonces, cómo irle tejiendo estas experiencias y, como coincido, no generalizar, ¿no? O sea,
Sí, y nada más iba a comentar justo en este libro por qué preferimos la desigualdad. Digo, la disertación es muy interesante, pero yo la forma en cómo interpreto, porque el autor lo menciona en términos de solidaridad. O sea, prácticamente, es decir, cuestiona el por qué preferimos la desigualdad por la carencia de lazos solidarios, ¿no? De cohesión social, etcétera. Entonces, me parece esta cuestión importante también. Y ya, bueno, así como dije, ya se fue David Barkin, pero Pero yo creo que estas posiciones sí nos han permitido generar una discusión sobre cómo plantear mejores niveles de justicia escolar, por ejemplo. O sea, cómo cuestionarnos como actores, en el caso de las escuelas, como actores educativos y construir procesos de justicia que aquí, en términos muy prácticos, lo hemos visto en redimensionar quizá los procesos de admisión a las universidades. Y yo creo que eso, o sea, es decir, esto ha derivado también de estas discusiones, de cómo no solamente es una cuestión, o la justicia no solamente implica una dimensión redistributiva, sino también en términos del reconocimiento. Entonces, creo que el texto y todos estos paradigmas sí nos han invitado a pensar la construcción, al menos del espacio escolar, de una manera distinta. Entonces, lo que quería comentar. Adelante, Giovanna, y luego ya les tenemos. Bueno, Pero fíjate, justamente en este ejemplo que acabas de poner, que me parece importantísimo, ahí, o sea, digamos que cómo el examen o los procesos de selección te pueden, digamos, reproducir la desigualdad y qué hacer. A mí me parece que si realmente queremos caminar en términos de darle, darle mayor apertura, mayores oportunidades, sí, entonces de todas maneras hay que reconocer institucionalmente y socialmente si existen debilidad en ciertas capacidades y conocimientos. Y ahí entonces ese reconocimiento y la acción sobre eso, ¿sí? Sí te permitiría realmente, digamos, cerrar la brecha. Porque si no hace, si nada más abres el espacio, pero no creas oportunidades específicas para cerrar la brecha que supuestamente existe. Claro, yo no, digamos, eso habría que verlo, pero habría que reconocerlo, porque aquí, digamos, para tú seguir en el sistema educativo, requiere ciertos conocimientos y habilidades y capacidades. Y no es que no los puedas tener, es cómo te los provee el sistema educativo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí me parece el ejemplo que pusiste, porque no se trata de que ahora todos entren a las universidades y que no hay examen, o que todos entren a las preparatorias y todos. No, porque el problema es si vas a reconocer o no esas diferencias, por decirlo, en cuestiones de conocimientos y habilidades, punto, o cuestiones socioemocionales. O sea, un reconocimiento. Y ese reconocimiento tiene que llevarnos a actuar institucionalmente, y aquí sí pongo también a Giddens familiar e individualmente, porque también tiene que ver con la agencia. O sea, la institución, tú puedes generar las oportunidades, pero también requieres algo de agencia, que sería bueno que lo discutiéramos también. Pero, perdón, pero es que pusiste el ejemplo y me pareció muy importante. Gracias, Ana, perdón, ¿eh? bueno, ya vi, Marci, ya nos dio participación para... Sería interesante ver cómo todas estas reglas de la meritocracia funcionan en realidad, porque estamos hablando también en el sentido de, hablando de nuevo la metáfora del remo, ¿no? Tienes un bote más pesado, tienes unos remos más pesados, ¿no? Sales antes, sales después, sales en el mismo momento, o todos funcionan con el mismo bote, con el mismo remo, con las mismas condiciones para entrenamiento, porque estaba viendo, por ejemplo, en Canadá, cuando fui allá a Montreal, me dio mucha curiosidad cómo hay una economía del deporte, ¿no? Allá, y hablan de suplementos alimenticios, ¿no? Hablan de ciertas tecnologías para entrenar, y con lo que entrenan los atletas mexicanos no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, Y los frijoles. los frijoles, ¿no? Los frijoles más chidos. Tienen mejor proteína, ¿no? Pero bueno, o sea, hablando en ese sentido, pues tendríamos que ver en realidad si la meritocracia, y esa parte hablo de las condiciones del bote, del remo, del atleta, ¿qué pasa cuando uno de los que suelta el bote lo agarra más para que el otro llegue más pronto? O si en el fotofinish dicen, acá vamos a editar la foto y ganó el otro, pero hicimos que ganara el que no había ganado, ¿no? Entonces, digo, no sé si habla desde un ideal en el tema de la meritocracia, no queriendo que exista la meritocracia, pero en realidad, o sea, ¿cuándo se hablaría también, pues, de que si en realidad se siguen las reglas del juego para que la meritocracia existiera? Y también, pues, desde la compartencia en lugar de la competencia, como en realidad sí hay condiciones muy diferentes donde las desigualdades no son tan marcadas, porque al final de cuentas estamos hablando de sociedades patriarcales y patriarcales. Yo quería mucho asistir a la sesión que Violeta estaba propuesta, no pude, pero iba a hablar de pues, estas sociedades de la región de Catar-Juyuk, que eran muy diferentes y que arqueológicamente se ha estudiado. No es lo mismo lo que se vivieron en esas sociedades a ya posteriormente los fenicios, los etruscos y donde estaba el código Hammurabi, ¿no? O sea, era abismalmente diferente, al menos desde los hallazgos arqueológicos. Y hay una profesora que me encanta, se llama Casilda Rodríguez, que habla también, hace comparaciones en poblaciones, por ejemplo, de los Rapa Nui y los Yanomami, y lo compara, o sea, bueno, igual un poco aludiendo al trabajo de psicólogo John Prescott, no, perdón, no es John, pero es Prescott, pues, su apellido, y habla la comparación de lo que pasa en Detroit en las noches, con tantos asesinatos, en una sociedad, ¿no?, que es competitiva, contra una en donde incluso pues, se comparten el cuidado de los hijos, de los pequeños, ¿no? Cómo es que neurológicamente hay un desarrollo muy diferente en una sociedad patriarcal donde no pueden ya, donde se quita el bebé, se pone en incubadora y se le dan condiciones de estrés muy, muy grandes, donde el cortisol hace su trabajo para generar esas desconexiones entre el ser humano, entre los seres humanos, y lo que pasa diferente con los Yanomami, ¿no? Están en la selva de la Amazonia. Okay. Bueno, gracias. Está muy bueno el debate, nos genera mucha discusión. Hablando de una Angélica, adelante. Sí, gracias. Bueno, primero me disculpo, llegué un poco tarde, pero quería hacer un buen comentario, sobre todo ahorita que se tocó el tema que Ana y luego Giovanna un poco comentaban sobre, y también Leonel lo tocó sobre la desigualdad, las desigualdades educativas. Y creo que el compañero que al final comentó sobre la meritocracia. Yo no sé si hemos leído acá, discúlpeme, no he podido estar en todas, pero creo que, y veía que hay una segunda fase, si podemos leer a Atkinson en algún momento, porque él cuestiona más bien cuáles son los límites de las desigualdades, ¿no? Escuchaba la discusión sobre si las desigualdades o todo lo que hemos leído sirve para justificar las desigualdades en el contexto del sistema capitalista. Yo coincido en buena parte de lo que Claudia argumentaba, pero además en el ámbito de las desigualdades educativas, pues lo que uno observa es que no es que ahora vayan a entrar todos o todas las estudiantes o tengan que entrar a la educación media superior o a la superior, que es donde se ha cuestionado justamente todo este asunto de las desigualdades educativas. El asunto es que ya nuestros estudiantes que llegan acá vienen marcados por ciertas desigualdades y por cierta condición meritocrática. No es lo mismo alguien que viene desde que ingresó al preescolar, ¿no?, a una escuela activa y después fue al Madrid y luego llegó a la UAM o llegó a la UNAM, que seguramente va a pasar ese examen de selección, que alguien que viene de una condición totalmente diferente. Creo que ahí la apuesta de Patricio, cuando Patricio Solís hace
ese texto tan interesante sobre desigualdades educativas y cuestiona que el origen sea destino es justamente porque cuando llegan a la universidad nosotros decimos, bueno, tienen que hacer méritos, tienen que pasar el examen. Y yo estoy de acuerdo con los exámenes, pero también estoy de acuerdo con ciertos criterios que rompan con la pura meritocracia académica, porque la meritocracia académica ya viene cargada de desigualdades, totalmente cargada de desigualdades, porque no, la escuela de origen y la familia de origen marcan a nuestras y nuestros estudiantes. Y claro, cuando decimos que pasen un examen, decimos es un mérito académico, logró pasar el examen. En esta discusión que nosotros hemos tenido mucho sobre desigualdades educativas, cierro con esta pregunta y me acuerdo mucho del foro cuando se implementó la gratuidad y la desigualdad, perdón, la gratuidad y la obligatoriedad en la ley y se discutieron los foros para ese tema. Yo recuerdo que planteamos, estaban los diputados, los senadores, etcétera, y hablaban con mucha vehemencia de las escuelas nuevas, pues todo lo que iba a ser la gratuidad. Y yo decía, ¿quién de todos los que están acá, que son diputados, senadores, rectores, directores, van a inscribir a sus hijos en una universidad Benito Juárez? ¿Quién está convencido de que todo es idéntico y de cualquier tema burocrático, como puede hacer un examen de admisión meritocrático, va a resolver las broncas que tenemos en términos de desigualdades educativas? Tenemos un problema de desigualdad educativa de origen, que no es atribuible solamente a las capacidades y a la lógica del esfuerzo, ¿no? Que esfuérzate, mira, échale más ganitas y en la siguiente te quedas. ¿Cómo le dices a un estudiante que obtuvo 119 aciertos para entrar a medicina y el número era 120 y le dices te quedaste afuera? Ese alumno de los 119 no hizo suficientemente un esfuerzo considerable para ingresar o no. Yo creo que sí lo hizo, pero tuvo la mala suerte de que le faltó un acierto y entonces toda la carga no es al sistema, es a la persona. Esfuérzate, no, mira, no te esforzaste lo suficiente. Te faltó un acierto, el tonto eres tú porque no te esforzaste. Entonces yo creo que sí hay límites a las desigualdades aceptables en un sistema, y lo otro es también que esta idea de que la justicia es relativa, pues también hay que discutirla bastante, ¿no? Porque lo que para mí puede ser justo para ti no. Esa relatividad de la justicia se asocia con la relatividad de las desigualdades. Y creo que en educación sí tenemos un serio problema, incluso a nivel básico, cuando decimos todos los niños y niñas en el país van a una escuela, sí, pero ¿a qué escuela van? ¿Qué niñas y qué niños, no? Ahí hay una discusión. Y lo otro es cómo si hay sociedades que se pueden ir constituyendo o configurando desde una perspectiva distinta del sistema, de decir aquí a todos nos toca lo mismo. Sí, pero ¿quiénes están ahí? Yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a decir, bueno, le entro, ¿no? Y sí me vengo yo, o sea, sí. O lo que decía Claudia, bueno, ¿saben qué? No, renunciemos todos o sea, esas posiciones más antagónicas, pues yo creo que son de discusión, porque no tienen solamente el sustento empírico que nos permite corroborar la teoría, sino que habría que ir y venir en esta lógica de discutir la meritocracia frente a la desigualdad y frente a la justicia, que a veces resultan relativas, depende de la posición en la que nos encontramos, ¿no? Y otras veces son verdaderamente determinantes. Me parece que en las desigualdades educativas son determinantes el origen y el destino de las y los estudiantes, que no escogieron en qué hogar nacer. Eso es aleatorio totalmente. Y esa discusión, pues también tiene algo de filosófico y de moral, ¿no? Pero bueno, creo que sí habría que seguirlo discutiendo. Como siempre, es un placer estar en el seminario. Muchas gracias. Gracias. Y para ya cerrar, ahora sí, bueno, le doy la palabra a Alvin. Adelante, Alvin. Gracias, doctora. Bueno, como colofón de esto, quisiera comentarles que cuando estaba redactando la tesis con la doctora Giovanna, la doctora Giovanna fue mi directora de tesis, pues llegó un punto en que nos preguntamos, ok, si la meritocracia es realmente tan mala y reproduce tantas desigualdades como dice Sandel o como dicen otros autores, entonces, ¿cómo hacerle para asignar las posiciones? O sea, ¿cómo hacerle para asignar quién merece tener un puesto y quién no? Y eso de la mano de lo que dijeron los estudiantes en los testimonios que rescatamos, ¿no? Y pues digamos, al punto que llegamos es que la meritocracia en tanto programa no es mala. Lo que de alguna manera está viciado, está tergiversado, es cómo se aplica en sociedades como México. O sea, pues es necesario que haya estándares, ¿no? Que haya filtros, que haya mecanismos para determinar quién merece una posición.
Pero paralelo a estos mecanismos es necesario establecer también estrategias de rendición de cuentas, de transparencia, para que los procesos verdaderamente sean legítimos y entonces quien tenga la posición es quien verdaderamente lo merece, tomando en cuenta además lo que se comentaba con respecto a los orígenes, o sea, de alguna manera, de bottom line, la línea final, es que la meritocracia es un fenómeno cultural en el que para poder modificar todo lo que está mal tiene que haber también transformaciones a nivel cultural, no nada más de políticas públicas, no nada más sociales, no nada más económicas, sino algo que sea más sustantivo, que haya un trasfondo que modifique de alguna manera esta manera de entender la competencia a partir de pues las capacidades de las personas. Okay. Gracias, Alvin. Yolanda, ¿tú quisieras comentar algo como cierre? Sí, pues sí, justo lo que estaba comentando de la meritocracia, sí estoy de acuerdo mucho en cómo se aplica, porque hay mucha gente, por ejemplo, la gente de clase baja, por ponerlo así, que hacen demasiado trabajo, que toda su vida se la pasan trabajando y no llegan a ningún lado. Entonces siento que también depende de cómo se aplica la meritocracia, porque luego, sí, también concuerdo con lo del capitalismo, también depende de muchos contextos sociales, las estructuras, de cómo se manejan y cómo se aplican. Y lo que comentaba la última persona que pasó, sobre lo de los accesos de la escuela, de convivencia, así. Había un estudio que hubo de un artículo justo para sus exámenes de maestría que decían eso, de una forma de poder solucionar, o no solucionar, sino que una propuesta era empezar desde abajo, de las educaciones básicas, porque ya que llegamos al término desde de los puestos, ¿qué hay de cómo empezar un todo? Porque hay un proceso para poder llegar a un lugar. Entonces, eso es lo que pasa también en la escuela, realmente ya en la universidad es un puesto, pero es como porque la educación en sí está hecha como una pirámide. Toda la gente va entrando abajo y poco a poco, como van avanzando, se va acabando. Entonces podemos ensanchar tal vez ese tipo de cosas, bueno, no sé, el sistema, ensanchar ese tipo de cosas, ensanchar desde abajo, desde la pirámide, para que haya un poco más de apertura desde la educación básica. Ok, pues bueno, la discusión ha estado bastante interesante. Estamos grabando todas las sesiones, entonces queremos generar un buen producto como resultado de este seminario. Les invitamos a la última sesión de esta primera fase, que es el 13 de abril. Nos va a acompañar el doctor Máximo Jaramillo, que es de la Universidad de Guadalajara, y ellos tienen un proyecto muy bonito que se llama Gatitos contra la Desigualdad, que trabajan más desde la divulgación. Entonces también cómo divulgamos y cómo socializamos esto, no solamente desde un lenguaje académico, sino desde los distintos espacios de convivencia social. Entonces, creo que puede ser un proyecto también bastante interesante para cerrar esta primera fase. Y bueno, los esperamos el 13 de abril. Si se quieren dar una vuelta aquí, vamos a tener algo más que uvas. Entonces, bueno, están todas y todos invitados. Y bueno, gracias, colegas.